Olis, soy Milsi y hoy les voy a traer un video, les traigo, jaja, nada que ver. Bueno, ¿qué es ESI? Se preguntarán. Las siglas de ESI serían Educación Sexual Integral. Es una ley que está vigente en Argentina desde 2006. ¿Qué sucede? No se aplica para nada. Dramáticamente no. Es un no rotundo. Por ejemplo, en mi caso personal, a lo largo de toda la primaria y secundaria, jamás en la vida tuve una sola clase de ESI. Jamás. Y la gran mayoría de las personas que conozco tampoco han tenido clases de ESI a lo largo de su paso por la educación primaria y secundaria. Entonces, ¿a qué va todo esto? Es una ley que está vigente, que no se cumple y eso es un garrón, básicamente. ¿Qué pasó? El año pasado, 2018, en Argentina se llevó el proyecto de ley para legalizar el aborto al Congreso y se armó un debate enorme por todos lados. Spoiler alert, en agosto decidieron rechazar el proyecto de ley y no legalizarlo, básicamente. Entonces, ¿qué pasó en base a esto? En el momento en el que se estaba debatiendo respecto al aborto, todos los providas, autoproclamados provida, mejor dicho, en la solución que básicamente te querían dar a todo era educación sexual, adopción. Educación sexual, una ley que no se cumple, y adopción, algo que es prácticamente imposible en este país, realmente muy difícil de lograr, realmente muy mal manejado, mal todo, básicamente. Acá adoptar es un tema aparte. O sea, volviendo a la ESI. Ya mencionamos que es una ley que está vigente desde 2006, que no se cumple y que los Provida lo pusieron como pilar para rechazar el proyecto de ley de legalización del aborto. ¿Qué pasó? Después de que se rechaza el proyecto de ley, algunas escuelas decidieron por fin aplicar la ESI y empezaron a dar clases de educación sexual integral. ¿Qué pasó? Se creó un bello movimiento que en realidad no se creó, pero sí se propagó como una enfermedad horrenda. Este movimiento llamado "Con mis hijos no te metas". Gente estúpida. Y bueno, básicamente lo que pasó, empezaron todos a quejarse y a decir que no hay que dar clase de educación sexual integral, porque están corrompiendo a nuestros hijos, porque esto, porque lo otro, bla bla bla. Y de hecho, no sé si fue directamente en todo el país, pero sí recuerdo que en mi ciudad de Rosario, y también recuerdo que en Buenos Aires había un montón de carteles horrendos. ¿Cuál es el argumento en el que se agarraron estas horrendas personas para decir que con mis hijos no te metas? Básicamente recurrir a una idea conspiranoica de que le estábamos metiendo en la cabeza, que los profesores le estaban metiendo una idea, le estaban inculcando ideología de género a sus hijos, básicamente. ¿Qué es eso? Inculcarle ideología de género, lavarle la cabeza para, según ellos, que todos sus hijos sean gays y sean trans y sean desviados, como en muchos comentarios he leído. Bueno, bla, etcétera. Clara notificación de que se necesita ya la educación sexual integral en este país. Bueno, al tener esta idea tan errada sobre la ESI, hicieron todo un movimiento enorme y mega conspiranoico en contra de la TAN, logrando básicamente que se siga perpetuando la ignorancia sobre la sexualidad en este país, lo cual es un problema gravísimo, porque realmente si te pones a hablar con la mayoría de las personas te vas a dar cuenta que prácticamente nadie tiene ni idea de nada de lo que esté relacionado con su sexualidad. Ni siquiera, o sea, notoriamente a lo largo de 2018 se llevó un debate enorme y una información, o sea, un periodo de información bastante relevante sobre el consentimiento, por ejemplo. 2018 y la gente no sabía lo que era el consentimiento. Y si bien lo digo de esta forma y da bronca, realmente yo cuando prácticamente comenzó el año, no sé si cuando comenzó el año, pero al menos en 2017 todavía no sabía lo que era bien cómo funcionaba el consentimiento, porque básicamente se encargaron a no enseñarnos para nada de qué se trata el consentimiento, qué es, si existe o cómo se da, o se encargaron de decirnos que el consentimiento es algo que vos decís, sí, quiero hacer esto, o no, no quiero hacer esto.
cuando sabemos que la sociedad es un poquito muchísimo más complicada que eso. Vamos a la parte relevante de este video, y es básicamente ahondar en por qué la ESI es tan importante que se dé en las escuelas. Punto número 1. Prevención de embarazos no deseados, porque como ya sabemos es una problemática bastante relevante en nuestro país el embarazo adolescente. Es importante que en las escuelas se enseñe cómo prevenir el embarazo, cómo se utilizan los anticonceptivos, que se les enseñe tanto a cuerpos gestantes como a cuerpos no gestantes, se les enseña sobre prevención de embarazo, ya sea por anticonceptivos o profiláctico. De todas formas, la parte relevante de todo esto también es enseñar que la responsabilidad de prevenir un embarazo no solo le corresponde al cuerpo gestante, sino que también le corresponde a la otra parte de la presunta o futura relación sexual. ¿Por qué es importante que se dé en la escuela o muchísimas veces en la primaria, que es lo que mucha gente se queja todo el tiempo? Básicamente, y acá vamos a libros de biología o de pediatría, la pubertad comienza aproximadamente en las mujeres entre los 10 y 12 años, lo cual en cierto punto, al menos acá, no sé si se respeta tanto que empieza a los 10 años, muchas veces empieza mucho antes. Y bueno, ahí está el problema. Si vos das recién a los 13 años algo que a la persona le interesaba saber a los 10 años, no va a servir. Va a haber buscado por su cuenta y se habrá llenado de bocha de información mal. Esto no solo incluye la prevención de embarazos no deseados, sino el uso responsable de anticonceptivos y la responsabilidad tanto de los cuerpos no gestantes como de los cuerpos gestantes para la anticoncepción, justamente. Mucha gente podría llegar a dar por sentado que los adolescentes y principalmente los cuerpos gestantes tienen ideas sobre cómo usar los anticonceptivos, y básicamente no. Ese es el primer punto y por ahí el más urgente a veces, hablando sobre la implementación de la ESI. Al punto 2, informar sobre consentimiento. En algún momento de este video creo que ya hablé de esto muy cortamente, pero realmente hay que hacer un énfasis enorme sobre informar sobre cómo funciona el consentimiento. ¿Por qué? Porque, bueno, 2018, que fue el año anterior, fue un año muy fuerte relacionado a muchos scratches y que hayan salido a la luz muchísimos abusos sexuales, muchísimas cosas horribles que pasan en la vida de la mayoría de las personas. Y todo esto también está basado en la incomprensión o la ignorancia total respecto al consentimiento, tanto sea de parte del abusador como de la víctima. Por ahí la víctima no tiene ni idea de cómo tiene que dar el consentimiento o de que tiene que dar el consentimiento, y tampoco tiene idea de cómo funciona el hecho de que si es que dio o no dio consentimiento, si es que tiene o no la culpa. Que bueno, spoiler alert, la víctima nunca tiene la culpa, así que si alguna vez pasaste por una situación que te hace ruido, por favor, háblalo con personas que te rodean, háblalo con personas que puedan llegar a saber del tema, háblalo con tu ginecóloga, háblalo con, no sé, tu pediatra, con tu médico generalista, háblalo con tus profesores o háblalo con tus amigues, que quizás por ahí puedan tener una mínima idea de lo que te esté pasando. Y sí, por favor, háblalo. Si tenés alguna duda de que alguna vez tuviste una relación sexual o que hubo algún tipo de contacto sexual del que vos pensás o sentís que no diste el consentimiento, si ya en sí existe esa duda es porque claramente no lo diste. Si una persona está borracha, si una persona está inconsciente, si una persona está drogada, no puede dar consentimiento. Es así de fija. Una persona que está alcoholizada no te puede dar bajo ningún punto de vista consentimiento. Y esto me parece muy relevante mencionar porque fue muy común a lo largo de mi adolescencia, infancia, juventud, etc. Y a lo largo de, por ejemplo, la juventud entera de mi madre, de mi abuela, de mis familiares. Y también sigue pasando que las personas digan, ay, bueno, voy a esperar a que se emborrache para que me dé bola, jaja, bla, bla, bla. Y todo ese tipo de cosas. Y se da muchísimo. Y de hecho, el año pasado lo escuché muchísimo en gente joven y me asustó totalmente escucharlo. De, sí, bueno, cuando tengo unas copitas de más quizás me animé a encararle. Y es como que, no hagan eso, por favor. Si quieren estar con alguien y les agrada a alguien, por favor no esperen a que se emborrache para decirle nada, porque ahí estarían recurriendo a abusarla a la persona de la que estamos hablando, básicamente. Así que nada, consentimiento es algo muy necesario y muy importante que la gente aprenda, porque realmente creo que es algo de lo que menos sabemos al respecto.
El tercer punto. El tercer punto es romper el tabú, básicamente. Romper el tabú sobre el sexo, sobre la sexualidad y sobre la autoexploración sexual. Que, bueno, básicamente ya sabemos que la mayoría de las niñas, pubertes, adolescentes, etcétera, e incluso jóvenes, adultos, etcétera, tienen un tabú enorme respecto a hablar sobre sexualidad, a practicarla y principalmente, y me parece que es lo más garrón en cierto punto, es que tienen terror o miedo o mucho tabú ante la autoexploración sexual, que al menos en mi opinión y en la opinión de varios profesionales, es dramáticamente importante y relevante para que una persona pueda explotar su sexualidad al máximo. Hay que autoexplorarse está bien, brillitos y 4. Y este es un punto también bastante relevante e importante y quizás sea el más lindo y el punto a veces más positivo que pueda llegar a tener la ESI, que es incluir y hacerles saber a las niñas, adolescentes, pubertes, etcétera, que existe una diversidad y que no todo es nene, nena y heterosexualidad. Y ese es el punto que más le molesta a los del movimiento Con mis hijos no te metas. Básicamente es eso, es incluir y que en las clases se dé el tema de la diversidad sexual, porque hay muchísima gente que tiene un montón de dudas respecto a la diversidad sexual y la verdad es que si yo hubiera tenido en el pasado clases sobre diversidad sexual, toda mi adolescencia hubiera sido mucho más simple. O la gran mayoría de las personas que son parte del colectivo LGBTIQ+, bla, hubieran sido muchísimo más felices si se hubiera dado una clase al respecto. Sobre todo porque hay como un vacío enorme. También hay una idea errónea de que o sos heterosexual o sos homosexual directamente, y en realidad es todo un espectro enorme que incluye muchísimas cosas y que es dramáticamente importante que las niñas, pubertes, adolescentes, bueno, quienes estén adentro del sistema educativo primario y secundario, entiendan y sepan que existe, cómo funciona, que hay una variedad enorme de combinaciones de diversidad que puedes tener y puedes ser. Y me parece que eso es dramáticamente importante porque en muchísimos casos podría salvarle la vida a alguien. Así de importante es. No solo la diversidad sexual, sino también la diversidad de género. Y en eso se basa también otro de los quejidos que toman los de Con mis hijos no te metas, que es básicamente incluir el tema de la diversidad de género. Que no es todo o sos mujer o sos hombre, que el género es una percepción, que el género... Bueno, básicamente muchas dudas que la mayoría de les pubertes pueden llegar a tener sobre el género, básicamente. Y eso es lo importante, que en las escuelas las niñas aprendan que todas las diversidades, tanto sexuales como de género, son válidas. Punto número 5 es básicamente... uno de los puntos también que son bastante relevantes. En realidad, absolutamente todos los puntos que agregué en este video me parecen cruciales para el desarrollo sano de la sociedad y de la sexualidad responsable. Información sobre las enfermedades de transmisión sexual. A lo largo de toda mi vida noté en prácticamente todas las personas que fui conociendo que tienen cero información sobre las enfermedades de transmisión sexual, y también en algunos momentos de mi vida me di cuenta que yo tampoco tenía ningún tipo de información, teniendo en cuenta que igual de todas formas me crié en un ambiente súper ameno a aprender sobre la sexualidad. Me crié en un ambiente que siempre me enseñaron un montón al respecto, que siempre me enseñaron sobre enfermedades de transmisión sexual, etc. Y así todo llegó a un punto de mi vida en el que sentía que no sabía absolutamente nada sobre las enfermedades de transmisión sexual, sobre todo porque está todo lleno de tabúes. Por cierto, las enfermedades de transmisión sexual son dramáticamente regulares, comunes, usuales, normales, y no debería ser un tabú hablar de eso. Si tienes alguna, no te avergüences para nada de tenerlas, porque lamentablemente en esta sociedad en la que estamos viviendo, con tan poca información al respecto y tan poca conciencia al respecto, es muy común y muy normal tener alguna enfermedad de transmisión sexual. No solo porque hay mucha ignorancia al respecto, también hay un montón que son totalmente inevitables si sos una persona sexualmente activa. Básicamente lo importante es eso, es información sobre las enfermedades de transmisión sexual, que la gente, que las niñas que sepan
muy puntualmente que existen un montón de enfermedades que se pueden contagiar y que no es todo HIV, y también para justamente romper tabúes al respecto de las enfermedades de transmisión sexual. Y que si tenés HIV tampoco se termina tu vida, básicamente, y cómo prevenirla. Básicamente la única forma de prevenirla, spoiler alert, es usar preservativo, así que porfa usen preservativo. ¡Hey, preservativo! Bueno, y ahora vamos al punto 6, y esto me parece que es algo de lo que hay que hablar y que nadie está hablando y que me parece un problema muy grave. Y es que en el caso que no haya educación sexual integral, que básicamente lo que estuvo pasando hasta hoy, enero de 2019, y probablemente siga pasando si siguen estos movimientos estúpidos de con mis hijos no te metas y tabú por todos lados y gente conservadora y bla bla bla, es que al no existir la educación sexual integral ni en las casas ni en las escuelas, básicamente la educación sexual que reciben las niñas es de la pornografía, y esto es totalmente preocupante. ¿Por qué es totalmente preocupante? Porque la pornografía es una industria nociva, es una industria dramáticamente patriarcal, es una industria dramáticamente misógina, llena de ideas muy negativas sobre la sexualidad, llena de conceptos muy errados sobre la sexualidad, y una niña que ve por primera vez en su vida algún video pornográfico o erótico cree que lo que va a ver es cómo funciona el sexo, ¿no es cierto? Y lo que va a ver va a ser eso, va a ser un video que en general estamos hablando de la industria convencional pornográfica, o sea, a cualquier página a la que vas y buscas y mirás, vas a encontrar eso, básicamente, vas a encontrar eso porque oferta-demanda, básicamente. Lo que van a ver es un montón de mujeres siendo maltratadas, mujeres siendo basureadas, en muchos casos la erotización de la violación, lo cual me parece algo terrible que se muestre, porque también da lugar a después, más adelante, una sexualidad muy tóxica, muy negativa, y en muchísimos casos termina siendo una sexualidad que se termina llevando a bocha de abusos sexuales. Básicamente la pornografía no puede ser la educación sexual de las niñas. Así que eso. O sea, la S es importante también para eso, para reemplazar el método clásico que se utilizó durante los últimos años para que las niñas aprendan sobre sexualidad, que es la pornografía, y es un asco y está muy errada. Así que, nada, educación sexual integral es lo que tiene que suceder, la gente tiene que aprender al respecto. Y de hecho, a mí me gustaría ir más allá y que no solo se dé educación sexual integral en las primarias y secundarias, sino que también se empieza a dar en otros ambientes, porque hay un montón de gente que ya es grande, que ya no va a la secundaria, que ya no va a la primaria, que ya no hace esas cosas, pero que así todo ignora un montón de cosas relevantes e importantes sobre la educación sexual, justamente. Bueno, eso fue todo, esa fue la importancia de la educación sexual integral. Si quieren que ahonde más en algunos puntos de los que hablé, si quieren que explique cosas que les quedaron sin entender, díganmelo por ahí, en los comentarios o en mis redes sociales o lo que sea, y quizás, solo quizás, haga algún video al respecto. No, mentira, sí voy a hacer un video al respecto porque me encanta y la onda es que estoy haciendo esto para informar al respecto. Y suscríbete, dale like